Bueno, perfecto. Pues bienvenidos todos. Muchísimas gracias por haber querido compartir esta mañana de viernes con nosotros, en este febrero, primero de la década, en el cual vamos a compartir las tendencias de la innovación tecnológica abierta, la transformación digital y el open source en este primer año, como decíamos, de esta década de los años 20. Todo ello gracias a este trabajo en forma de ebook bajo los auspicios de Open Expo Europe. El hashtag que deseamos compartir hoy para comunicar el evento y que ponemos a disposición de todos ustedes es Open Expo 2020, como está ahí al final en la esquina inferior izquierda de la slide y de las demás slides. Open Expo Europe se asocia enseguida con el gran evento del sur de Europa en innovación abierta, en forma de feria y congreso allá por el mes de junio, del que aún sigue abierta ya en su último día el Call for Papers, por si todavía alguien se quiere animar, y del cual tendremos después cumplida información en boca de su CEO, Philippe Lardy, que nos informará sobre las novedades de este año. Además, Open Expo siempre ha querido ir algo más allá de ese evento cumbre del mes de junio y conservar durante todo el año ese espíritu de comunicación, de interconexión entre profesionales del sector y de las tecnologías en abierto y del Open Innovation. Por ello, suma al gran evento de junio, que es, como decíamos, netamente presencial y cumbre, estos otros hitos repartidos durante el año, como este mismo acto de presentación que nos reúne hoy en libros de tendencias, al igual que webinars temáticos, blogs, newsletter, web y desde el pasado año también el podcast Más allá de la innovación, entrando así también en esta fórmula directa y en pleno auge para la comunicación sobre innovación abierta que patrocina Open Expo. Esta que ven ahora pues será nuestra agenda para el día de hoy, donde lo primero será presentarnos el resumen de este ebook, de las tendencias que han salido en el ebook. A continuación, la mesa redonda y finalizaremos con un tiempo de cóctel para la charla y el intercambio entre todas y todos para que, bueno, pues tengamos un espacio de charla donde compartir y donde debatir lo que probablemente aquí vamos a estar viendo durante la mesa redonda y también durante la presentación de las tendencias. Y antes de nada, antes de entrar en materia, pues bueno, es agradecer. Y queremos agradecer a muchos, porque muchos han sido los que han hecho posible que estemos aquí y han hecho posible que este ebook en su cuarta edición pues esté dentro de muy poquito, aproximadamente unos 10 días, disponible para su descarga. El ebook de Tendencias 2020 ha sido posible gracias a las contribuciones de los 100 profesionales nacionales e internacionales del sector que han querido compartir de forma abierta su experiencia y conocimientos con los lectores. A ellos nuestro agradecimiento. Pero este agradecimiento también lo queremos hacer extensivo a los participantes en la mesa redonda, que dentro de un momentito conoceremos, ya lo conocerán también todos ustedes, por supuesto, por la comunicación del evento, a las asociaciones, instituciones, comunidades y empresas que siguen apostando por la innovación tecnológica abierta, a quienes de una forma u otra han colaborado con esta edición, con mención también especial del trabajo realizado por Santiago Moreira Martínez en la traducción e interpretación, al espacio Fundación Telefónica por cedernos estas espléndidas, hay que decirlo, instalaciones para esta presentación, y también al Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Gobierno de España por su apoyo. Y por supuesto a nuestros patrocinadores que nos apoyan en esta presentación del ebook y a los que agradecemos especialmente que nos cuenten hoy también un poco más de su organización y de su oferta. Son Dolivar, Tubyte, Delonia Software y EZ Publish. De ellos vamos a conocer también un poquito más durante esta presentación del ebook, de la cuarta edición del ebook de Tendencias en Innovación Abierta y Open Source que patrocina Open Expo. Como decíamos, la redacción de este trabajo es obra de más de 100 profesionales nacionales e internacionales
que a través de estas tecnologías están forjando la sociedad de un ciudadano que, sin duda, cada vez está más conectado e informado y con un papel clave e imprescindible de las empresas de todas las dimensiones y tamaño en esta transformación que busca cada vez más soluciones en el código libre y abierto. Así pues, este informe que hoy vamos a conocer, muchos de quienes lo programan, muchos de quienes lo promueven en primera persona, ese futuro ya cercano, son los que lo van a contar. El ebook de tendencias en innovación abierta y open source lo podrán descargar, como decíamos, aproximadamente en unos 10 días desde la propia web de Open Expo Europe. Y como cada año, se distribuye bajo licencia Creative Commons gratuitamente, con el objetivo de que se comparta y de que sirva como herramienta, inclusive embebida, si quieren, en otras webs o en intranets, en sus organizaciones, para su uso y para su consulta. Con esa intención se hace, por supuesto. Estará estructurado en 5 partes. Una primera será introductoria, en la que, a la que van a seguir los objetivos y la metodología, y después propiamente las conclusiones de las tendencias, después de leer cada una de las aportaciones de los profesionales. El presente informe pretende recoger una visión clara y concisa, a modo de hoja de ruta, de lo que los profesionales de la innovación tecnológica abierta consideran que son las tendencias que van a marcar el sector para este año 2020. El uso y la potenciación de las tecnologías abiertas han hecho que la innovación se dispare exponencialmente, sin duda, debido a compartir modelos, experiencias y a corregir también y modelar otras experiencias anteriores que devienen en un crecimiento más rápido y más seguro. El presente informe ahonda en esta capacidad de compartir en abierto para seguir creciendo en innovación. Y quienes mejor nos pueden hablar de ello son aquellos que aplican estas tecnologías en su día a día. Los objetivos son, pues, bien claros: descubrir y analizar las tendencias, que es el nexo común del libro, lógicamente, obtener una visión multidisciplinar, por ello se analizan de manera sectorial, aunque tengamos después una visión final y de conjunto, y lo más importante, la previsión de los profesionales. Como venimos repitiendo, estas previsiones están avaladas por profesionales, 100 internacionales y nacionales en esta edición, que ellos son los que construyen el futuro, ustedes son los que construyen el futuro y nos lo cuentan. La metodología que se ha empleado para la realización de este estudio consta de 3 etapas o fases simples y claras, como ven ahí. La primera, la recopilación de la información, después un análisis y la explotación de los datos, sobre todo con agrupación semántica de aquellas que tienen más frecuencia, para después hacer el top de las tendencias, y por último, las conclusiones, primero a nivel sectorial y después a nivel global. Desde el año pasado se ofrecen sectorializadas en diferentes grupos que aquí pueden ver y que ahora iremos desarrollando rápidamente. Ello nos ofrece una visión diferente a la global. Se añade a esta visión global, además, y es complementaria. Es algo más particularizada porque se ha creído que así también se pueden centralizar o focalizar algunos intereses del lector en particular, y además pueden facilitar la lectura y la consulta. Así pues, si les parece, después de esta introducción pasamos a ver ya, si lo desean, las tendencias por sectores. Comenzamos con el epígrafe dedicado al sector administraciones, donde los textos de los autores han aportado las tendencias bajo las nuevas exigencias de un ciudadano del siglo XXI, de la década de los 20, que comienza su andadura, que cada vez quiere y participa más por medios electrónicos de su administración. Aquí se han destacado como claves la ciberseguridad, que garantice la custodia y la preservación de la privacidad, el blockchain, para seguir indagando en las posibilidades de certificación y autentificación que ofrece esta tecnología, y la voz como nueva interfaz que garantice la participación de toda la ciudadanía y, sobre todo, y esto es muy importante también, explorando nuevos modelos de accesibilidad. Además, destacaron en este sector IoT y Cloud.
El sector educación es sin duda uno de los más sensibles y el que más apunta hacia futuros. En este sector de la educación destacan en este estudio el open source como alternativa para la planificación y el desarrollo de apuestas comunes y colaborativas que partan del ámbito académico, del ámbito académico al profesional, la sostenibilidad como preocupación por el impacto de las tecnologías en el medio ambiente o bien como arma para su mejora. Después veremos un poquito más también sobre esto. Y el 5G como nuevo canal de aceleración de la conectividad global. Igualmente, los profesionales han destacado en el ámbito de la educación para 2020 el Internet de las cosas y la voz como interfaz. Pasamos al sector financiero, un sector que a nadie se nos escapa, ¿verdad?, que en los últimos tiempos tiene unos cambios muy acentuados y unas reconversiones importantes, quizás una de las más severas de los sectores que estamos contemplando. En este cambio, las soluciones de innovación tecnológica abierta se están mostrando realmente cruciales para muchos de ellos. En este sector se destacaron como tendencias, a ver si pasa la diapo. Aquí está, ahora sí. En este sector se destacaron como tendencia el Big Data, imprescindible en un sector que lo adoptó además tempranamente y que tiene en el dato a uno de sus principales activos, el blockchain. Pues se continúa la exploración de esta tecnología en el ámbito financiero, sobre todo en sus capacidades de certificación, acreditación y confiabilidad, y la inteligencia artificial, que ofrece numerosas posibilidades a todos los sectores estudiados, siendo especialmente sensible el sector en las aportaciones que han realizado los expertos, curiosamente, en facilitar una experiencia personalizada hacia los clientes en este sector financiero. Ahora sí, otras tecnologías que también destacaron en el estudio en este sector fueron el Internet de las cosas y la incipiente computación cuántica. Bueno, a ver, ahora sí. Este año, en el sector industrial, en este epígrafe, se han refundido algunos de los sectores de ediciones anteriores, por ser las muestras más significativas en conjunto. Y abarca un amplio abanico, eso sí, de modos de producción, desde el sector primario hasta algunas industrias del sector servicio, no incluidas en otros apartados específicos. En el sector industrial, las tendencias son la inteligencia artificial, cada día más presente, tanto en productos finales como en prototipos de investigación. El Big Data, usado como complemento junto al Internet de las cosas y en muy diversos campos de apoyo a la producción y a la investigación y al desarrollo. Y el 5G, emergiendo con fuerza como acelerador de la conectividad en conjunción con las demás tecnologías. En el sector industria también se han señalado como tendencias Internet de las cosas y open source. Y vamos entrando ya en la recta final de los epígrafes, antes de entrar en las conclusiones generales, con los dos últimos sectores. El sector de transporte, tanto en su versión de personas como de mercancías, ha sido el sector históricamente, un sector históricamente muy unido realmente al mundo de la innovación. En él se destacan como tendencias las APIs, por las especiales necesidades de conexión e interoperabilidad que presenta el sector, lo cual hace que esta tendencia pues aparezca recurrentemente en las aportaciones de quienes han escrito desde el sector transporte. Igualmente el 5G, una tendencia que se repite en varios sectores y que aquí es muy importante, y el open source, que aparece como forma de hacer innovación en todo su amplio abanico de posibilidades. En el sector transporte también aparecieron destacadas Edge Computing y ciberseguridad. Y como decíamos, el último sector, antes de las conclusiones generales, es el sector comunicaciones. Para muchos probablemente sea hasta una especie de sector transversal a todos los demás que hemos visto. No quieren pasarme las diapositivas, sí, ahora sí.
En este sector de las comunicaciones, las tendencias más destacadas han sido, como ven, la inteligencia artificial, puesto que múltiples desarrollos se asientan en la IA y en sus cercanas Deep y Machine Learning. También el open source, una tendencia que cada día impregna más a todas las organizaciones, y la ciberseguridad, un aspecto realmente crucial a todos los sectores y que se acentúa aún más en este por el intercambio y la movilidad de la información que potencian. Igualmente, fueron destacados en el sector comunicaciones el cloud computing y el blockchain. Bueno, y ya empezarán a preguntarse que después de verlo por sectores, queremos conclusiones. ¿Cuáles son las tendencias a nivel global para 2020 que han salido de este estudio? Pues si el pasador de diapositivas... ¡Ay! Ahora me lo he pasado. Aquí están. Ahora sí, aquí están las tendencias. Entramos en este apartado de tendencias generales, donde, como pueden ver, las tendencias que más han destacado los profesionales son la inteligencia artificial, aplicada a todos los sectores, el open source como motor de aceleración de la innovación y la ciberseguridad como elemento necesario e imprescindible. Podríamos resumir que estas tendencias nos dibujan un 2020, según los expertos participantes, con un claro dominio de la inteligencia artificial. También con estándares abiertos y con una franca apuesta que continúa por la seguridad informática. Al comparar estas tendencias con las de los estudios anteriores, recordemos que este libro alcanza ya su cuarta edición, vemos sobre todo que seguimos líneas muy similares. No nos enfrentamos a una tendencia disruptiva realmente novedosa que irrumpa con fuerza, sino a problemas clave que se afianzan en su curva de interés y en su crecimiento. Tendencias que se consolidan en las organizaciones, pero sobre todo se destacan porque en general están cambiando, desde luego, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y de hacer las cosas realmente. Tendencias, por lo tanto, como decíamos, un tanto continuista en líneas muy similares, asentando las que ya salían en los tres estudios anteriores. Y en este cuarto estudio, en este cuarto ebook, hemos querido hacer un ejercicio que vaya un poquito más allá. Para obtener una mejor visión, más amplia, en este 2020 hemos abierto también a un mapa de 5 tendencias, no solo 3 como antes que destacábamos en ese top, que resultaría, así como ven, las mencionadas inteligencia artificial, open source y ciberseguridad, a las que habría que añadir el Internet de las cosas y el cloud computing, para completar este top 5 de tendencias. Y todavía, y ya para finalizar, en este cuarto estudio, en esta cuarta edición de este ebook, se ha querido ir otro pasito más allá, y es analizar algunas tendencias que en este 2020, al abrir la década, pues aparecen con relativa fuerza y no habían sido prácticamente mencionadas antes, o muy poquito. Ya decimos que tiene un carácter ciertamente continuista las tendencias, pero se acercan al top 5 que hemos visto antes, o bien, como decíamos, aparecen con más fuerza. Estas son el 5G, casi yo diría que una metatendencia que influirá en todas las demás, acelerándolas a corto plazo, los contenedores, muy en consonancia con los despliegues en cloud que están cada día más presentes en cualquier proyecto de innovación, la voz, ya que ese recorrido que hemos hecho todos desde el teclado al ratón, de ahí al dedo con la pantalla táctil, parece que asientan a la voz como la próxima interfaz humana, que cobrará especial relevancia también en esta década. También la computación cuántica, aún lejos de estar en una verdadera fase de producción, pero aportando cada día novedades que apuntan a su futuro cercano. Y, por supuesto, como decíamos, volvemos a la sostenibilidad.
En un escenario de preocupación real por el cambio climático, las tecnologías se esfuerzan en ofrecernos soluciones para cuidar nuestro entorno. Y no solamente nos ofrecen soluciones para cuidar el entorno, sino que ellas mismas empiezan a preocuparse cada vez más por ser respetuosas con el medio ambiente en su propio funcionamiento. Iniciativas como el Green Computing han salido varias veces mencionada y cobran mucha fuerza para esta década que comienza. Así pues, estas son las tendencias en auge. Estas son la ampliación al top 5 de las tendencias que normalmente se habían venido recogiendo los 3 estudios anteriores, que serían 3. Así que vamos a dejarla quizás en esta visión más amplia del top 5 como última visión: inteligencia artificial, open source, ciberseguridad, Internet de las cosas y cloud computing. Bueno, y ahora, como decía antes, tenemos a unos patrocinadores con nosotros, algunos representantes de patrocinadores que han querido compartir también esta mañana, que han querido apoyarnos y a los cuales les agradecemos especialmente pues que hayan confiado en esta reunión, que podemos decir también que con seguridad afirmamos que es de profesionales inquietos por estas tendencias, que estas tendencias les van a marcar a todos ustedes en su devenir diario, y estos patrocinadores han querido pues ser un punto de apoyo para este estudio que Open Expo presenta cada año en esta 4ª edición. Y el primero de ellos que queremos presentar, del que queremos saber un poquito más de su organización, y queremos saber también un poquito más de lo que nos ofrece, es Delonia Software. Por lo tanto, yo quisiera llamar a José María Corsino para que nos lo explique, agradeciéndole también, por supuesto, que nos haya apoyado. Sí, muchas gracias. Gracias a Open Expo, a la Fundación de Telefónica y a los ponentes que van a entrar ahora después para comentarnos un poquito más, ¿vale? Desde Delonia Software yo lo que quería es transmitiros un poco una alineación prácticamente total con el estudio. Nosotros llevamos 10 años trabajando con la industria fundamentalmente financiera y telecomunicaciones, también con sanidad y algunas otras. Y la verdad es que últimamente, en los últimos 10 años, las tecnologías abiertas lo que han hecho ha sido permitir acelerar unos ritmos de proyecto y de transformación que anteriormente eran mucho más lentos, ¿no? Y gracias a eso, pues la banca, el seguro, las telecomunicaciones están hoy mucho más lejos, aunque todavía les queda, de lo que estaban hace 5 o 10 años, ¿vale? En ese sentido, el Internet de las cosas, Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, son proyectos que hacemos hoy en día con empresas como Telefónica, precisamente, y con bancos y entidades de seguros, lo cual es una gran ventaja, pero también es una gran debilidad en el sentido de que se abren esas puertas de ciberseguridad, que también es un sector que atacamos y que complementamos, además de con soluciones de transformación, con soluciones de seguridad, ya sea seguridad perimetral, pentesting, auditorías de seguridad, cosa que efectivamente es imprescindible hoy en día para que esa transformación digital sea segura y nos permita ir tranquilos, ir con la misma seguridad que estábamos antes con un AS400 y un sistema en COBOL, al cual nadie accedía. Pues ahora mismo todo que está abierto, que está con APIs REST, que está publicado en Internet, es necesario que esté securizado y que tenga unos mínimos para evitar tener esos disgustos que de vez en cuando se tienen, ¿no? Y aparte de eso, pues básicamente confirmar que toda nuestra visión como consultora y proveedora de soluciones en diferentes industrias es prácticamente igual a la que se ha presentado hoy en cuanto a tendencias de los últimos años y en cuanto a lo que puede venir este año y los años que vienen, ¿vale? Y nada más que eso, agradeceros también el estar aquí y dar paso a los siguientes, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a José María Corsino, que nos ha presentado a nuestro patrocinador, conocido ya de todas maneras para muchos de ustedes, pero que hemos conocido, como decimos, un poquito más hoy también aquí en esta presentación de este 4º ebook de tendencias en innovación tecnológica abierta,
innovación abierta y en open source que promueve Open Expo. Y precisamente ahora pues vamos a hablar de quien promueve esta presentación, Open Expo, y de la edición que tendrá lugar el próximo 4 de junio, la 7ª edición de esta feria, de esta cumbre, que es feria y congreso sobre innovación abierta y sobre tecnologías open source. Y quién mejor para presentarnos qué es lo que va a ser y para hacer un pequeño recorrido de lo que ya viene siendo y ha sido Open Expo, que es su CEO, Philippe Lardy. Philippe. Muchas gracias. Pues antes de nada, agradeceros de estar aquí hoy. Hoy me he puesto traje para vosotros. Normalmente no suelo ir mucho en traje. Espero que os esté gustando y que estéis aprendiendo pues mucho con esta 4ª edición y presentación de las tendencias que promovemos desde Open Expo. Y pues he querido coger unos 5 minutos para hablaros del evento bandera que tenemos, que es el Open Expo, que va a ser este año la 7ª edición, que lo haremos el 4 de junio en la nave. Y antes de hablaros de 2020, pues quiero mostraros 2019, un pequeño vídeo de cómo fue la edición, un minutillo del año pasado. Bueno, hemos puesto una música guay pero para que os animéis un poco, ¿no? Ya estamos animados. Pues como habéis podido ver, pues es una feria donde pues tratamos de pues aportar una oferta importante. Nació con un core importante pues en la parte de open source y software libre, y lo sigue siendo el core de Open Expo, que hace un par de años pues se pasó a llamar Open Expo Europe, con pues un empujón de cara pues a traer también gente de fuera y empresas de fuera que vengan a presentar aquí sus productos y servicios. Y también es una parte importante de congreso. Tenemos en paralelo 10 salas de conferencias más o menos grandes. Entonces os podéis imaginar durante un día lo que es. Son casi 150 charlas, entre charlas, demo, workshops, mesa redonda. Como os decía antes, Paco, está abierto el call for papers, es decir, que si os animáis y tenéis un proyecto para presentar que no sea comercial, en este caso para el call, pues oye, aquí estáis hasta, no mañana, sí, mañana, sí, es verdad que ya hemos pasado de día, ya no estamos a jueves, estamos a viernes. Y así que guay, animaros. Esto es que queda guay, ahí que salgan muchos logos, pero bueno, son todas las empresas, partners, que nos han apoyado el año anterior. Esperemos que también este año nos apoyen tanto más, y de hecho pues aquí si hay empresas que nos quieren apoyar este año, pues bienvenido sea, aquí estamos también para atenderos. Aquí un QR code que no sé si lo podéis lanzar desde ahí atrás, que lleva un tour virtual de lo que fue la edición pasada. Porque muchas veces pues no sabemos cómo es, entonces pues si queréis cotillar un poco de cómo fue antes de lo que es la feria, porque después mejor no enseñarlo, hay botellas por todas partes, papeles y tal, así que antes de la feria siempre mejor, y pues podéis pasearos por allí y verlo. Entonces con el
QR code que está disponible antes, pues los podéis escanear y directamente pues con vuestro smartphone y tal. Y si lo queréis poner con un cardboard, es mejor, ya estáis allí inmergido en la feria, así que mucho mejor. De todo modo, no os preocupéis que después en la siguiente slide sigue apareciendo el código QR, pero aún así os dejo unos 10 segundos si queréis allí sacarlo. Yo creo que han pasado 10 ya, ¿no? Vale, pues vamos a ello. Pues mira, aquí está arriba del todo. Si llegáis ya, sale un poco más bajo, pero ahora como los teléfonos tienen tantas cámaras, ¿no? 1x2, 1x4, pues ya podéis aquí hasta sacarlo y ver lo que pone. Pues nada, como decía antes, 4 de junio, pues sí que hemos ampliado en los últimos años a innovación tecnológica abierta. También pues queremos seguir con la parte de Open, transformación digital y Open Source, ¿vale? A ver, transformación digital ya lleva muchos años. Es algo que pues no es nuevo, pero queremos pues también comentar que a través pues de la Feria y Congreso pues también probemos esta palabra mágica, ¿no? De transformación digital. ¿De qué hablamos allí? De muchísimas cosas. Tal vez a veces asusta un poco, pero podemos estar hablando de inteligencia artificial, ciberseguridad. Podemos hablar también de DevOps, si vamos en IA, pues de Machine o Deep Learning, de todo Big Data, Open Data, que Smart Cities, IoT, Blockchain, que también fue bastante tendencia en los últimos tiempos y va y viene, no solo por las criptos, también porque hay muchísimos proyectos interesantes con tema de blockchain, más allá de lo que son las criptos, así que bueno, de hecho, Yaisa, que está aquí, conoce muy bien el tema y si le queréis preguntar en algún momento, yo creo que estará encantada de responder. Espero no meterte en un apuro. Nada, entonces, Call for Papers, ya lo he comentado. Y luego, pues, otra de las iniciativas que hacemos dentro de Open Expo son los Open Awards. Es una iniciativa que lleva, pues, ya 3, 4 o 5 ediciones, eso ya no me acuerdo, donde, pues, premiamos desde la organización a través de un jurado empresas en diferentes ámbitos y luego también personas que hacen labores, tanto labores sociales con tecnología como por su carrera y por su trayectoria. Entonces, pues es algo que le tenemos mucho cariño, que le tengo mucho cariño y le tenemos muchísimo cariño. Así que seguimos con ello y ya pues dentro de un mes abriremos el plazo para los Open Awards. Y esto es la parte de venta, pues aquí tenéis Speaking Opportunities, Business Package y también parte de Recruiting. Es decir que en el evento para las empresas pues pueden hacer negocio y también captar talento. Entonces allí pues son las dos cosas que se pueden hacer resumido, porque luego tenemos un documento de 30 o 40 páginas y os lo queréis leer con todo tipo de cosas que están dentro a nivel de sponsorship. Y me he adelantado. Allí me he adelantado, así que voy a pasar la voz de nuevo a Paco y muchísimas gracias por escucharme en este rato y espero veros el 4 de junio. Pues gracias a Philippe Lardy, al que le voy a devolver incluso su móvil. Me iba a espiar por aquí, muy bien. Bueno. Seguimos conociendo antes de pasar ya a el momento en que van a dejar de oírme a mí, que llevo hablando muchísimo rato. Vamos antes a presentar a otro de nuestros patrocinadores en el día de hoy. Como decíamos, antes de pasar a la mesa redonda, tenemos que agradecer también muy especialmente a Dolibar 2 Bytes que nos apoye y que quiera participar con nosotros de esta presentación. No han podido estar para hablarnos de su organización ni de su oferta, pero yo les voy a leer en primera persona un texto sobre esta organización, 2 Bytes Dolibar. Desde el año 2008, nuestro equipo ha ido expandiéndose de forma exponencial, al igual que las ganas por enfocarnos y ser especialistas en nuestras soluciones empresariales y, por supuesto, en mejorar
en nuestra relación con los clientes, convirtiendo esta relación en una experiencia cercana y amigable. Nada de grandes corporaciones, frías y distantes, sino todo lo contrario. Estos son los factores principales por los cuales hemos conseguido hacernos hueco en el mundo de las soluciones tecnológicas de la información, anteponiendo el sentido común y el razonamiento lógico y desinteresado frente al interés económico y particular, porque somos parte de tu empresa, somos parte de T2Byte Dolivar. Es otro de nuestros patrocinadores al cual queríamos que conociesen también, aquellos que no lo conociesen ya, claro está, y que, bueno, también, como decíamos, queremos hacerle partícipe de este evento, que, por cierto, no he saludado antes a quien nos estén viendo por streaming, pues también saludos, porque he saludado a toda la audiencia que estamos aquí y que vamos a pasar ya a una parte interesantísima, yo diría que la más, por lo menos la más dinámica, ¿no? Porque ya me han oído muchísimo a mí, yo ya he hablado muchísimo, y ahora vamos a ir a personas que tienen muchísimo que decirnos y muy interesante, a buen seguro, sobre las tendencias que aquí hemos visto. Yo quisiera llamar para la mesa redonda, dándole también las gracias por su participación a nuestros ponentes. Antes les comento que ellos han accedido, lo cual también le agradecemos con más énfasis aún, a contestar algunas de las preguntas. No sé si van a dar tiempo a contestar 2 o a dar tiempo a contestar 4. Así que hemos decidido que si quieren hacer alguna pregunta, van a estar las compañeras pasándole unas notitas, pueden escribirnos las preguntas. Andrea está por allí, va a pasar ahora cuando levanten la mano, pueden escribirnos las preguntas y posteriormente daremos cabida a todas las que se pueda. Así, además, pues si hay alguna que sea realmente muy parecida, pues se pueda contestar en solo una y dé un poco más de tiempo a solventar las dudas que ustedes quieran. Así que mientras está la mesa redonda, que ahora voy a pasar ya a presentar, pues levanta la mano si no les importa y son tan amables, y les pasa a Andrea una notita que luego servirá para terminar la mesa redonda con una ronda de preguntas a las que, repito, agradecemos mucho quieren contestar nuestros ponentes, que son Yaiza Rubio, analista de inteligencia en Eleven Paths. Buenas, Yaiza, muchas gracias. Jorge, yo creo que igual, sí, yo creo que en cualquier parte, esto sí te lo quito, para que estés más cómoda. Vamos a dejar aquí. Jorge Oteo, CEO de Vocento. Buenas, Jorge, muchísimas gracias. Digna González, directora de Transformación Digital del Grupo Monreco, Viceroy, Marx, Maddox y Sandoz. Muchas gracias, Digna. Javier Rodríguez Pascua, director del Centro de Referencia Nacional en Desarrollo Informático y Comunicaciones. Javier, bienvenido, muchas gracias, buenos días. Y Mariola Terciado, directora de Optimización, Mejora e Innovación en Valoriza Medio Ambiente, Grupo SACIR. Repito, agradecidos por estar aquí, agradecidos porque queráis compartir con nosotros esta mesa redonda, a la que también invito a participar a Philippe Lardy, CEO de Open Expo, que es anfitrión y promotor de esta presentación y del libro de tendencias. Philippe, a ti te quería más el pasador de diapositivas que a mí, ¿eh? Sí, bueno, ya queda poco, pero ahora sí. Estoy aquí para animar, ¿no? Me han dicho, siéntate y animas allí. Allí estás, allí. Estás de topo. Sí. Bueno, no había que decirlo, pero bueno, aquí estoy. Muy bien. Felipe, que también nos puede aportar mucho de su visión desde Open Expo y desde todas estas ediciones anteriores en las que se han ido analizando estas tendencias. Pues ahora sí, por suerte para ustedes, como decía antes, hablo yo menos y me gustaría que hablasen ellos. Y que hablasen, bueno, pues si quieren, la primera pregunta, como es un poco para todos, una visión de cada uno de ellos, podría ser en el mismo orden en el que estamos. ¿Qué valoración general podéis hacer cada uno de vosotros? Ya luego particularizaremos, ¿no? En cada ambiente en el que cada uno se mueve. Pero ¿qué valoración general y genérica podemos hacer de estas tendencias que han surgido del estudio presentado? Bueno, yo en particular sí que me veo reflejada en estas tendencias, ¿no? Yo vengo del ámbito de la ciberseguridad, empecé mi carrera profesional en la ciberseguridad
y ahora he ido evolucionando a otros sectores más relacionados con la innovación, pero con tecnologías relacionadas con Big Data y Blockchain. Así que yo me veo completamente reflejada y veo que, bueno, pues en Telefónica sí que estamos trabajando mucho en todos esos sectores y me parece que refleja la realidad, vamos. En una primera impresión compras las tendencias. Sí, las compro. Jorge. Bueno, a mí me ha sorprendido gratamente que básicamente en diferentes industrias todos más o menos tenemos la misma inquietud, ¿no? Inteligencia artificial, Big Data, ciberseguridad, da igual un poco el sector. Ahí es verdad, me ha sorprendido mucho que sigamos hablando de open source después de tanto tiempo, que siga siendo tendencia. Personalmente llevo trabajando muchísimos años con open source y no sé, me sorprende que todavía siga apareciendo como tendencia. Pero es verdad que hay tendencias que todos adoptamos o todos pensamos que es la misma, básicamente, y luego tendencias que creo que van a ser muy disruptivas, que en el caso de la banca hablaba de computación cuántica, y me sorprende que todavía sigamos poniendo la cloud como tendencia. Pero bueno, esa es mi impresión. Y continuamos con Digna. Pues yo coincido un poco con Jorge. Una de las cosas que más me llama la atención es que en esto no hay sectores. Estamos todos sometidos, tanto desde el punto de vista corporativo como desde el punto de vista de usuario, por las mismas tendencias. Y luego yo también me quedo con que estamos ya cuarta edición y que esto más que tendencias empieza a ser una realidad bastante consolidada. Ya no hablamos de experimentos, que muchas veces al principio de una tendencia pues empezamos a probar y hablamos de Big Data con un volumen de datos que volcamos en un Excel. Hablamos de que el blockchain nos va a solucionar problemas que en realidad no tienen nada que ver con la esencia, ¿no?, del blockchain. Y yo creo que sí que hemos llegado a un punto de madurez en el que pasamos de tendencia a que sea una realidad rentable y a herramientas que desde el punto de vista corporativo podemos utilizar. Justo, y ahora que estamos en la mitad de las intervenciones, quería apuntar que precisamente, muy en consonancia a lo que estáis comentando, por eso hemos visto en el estudio la necesidad de ampliar de 3 a 5 e incluso después de ampliar hacia esas tendencias que, bueno, que son un poco más disruptivas y que entran porque en realidad, como decís, muchas tendencias ya se empiezan a convertir en rutina, pero sin embargo son tendencias porque están ahí, se siguen trabajando, ¿no? Pero ya no llaman tanto la atención y por eso quizás en esta cuarta edición se ha visto ya la necesidad de empezar a incluir ya no solo como tendencias por repetición, sino las nuevas. Bueno, pero quiero seguir conociendo las opiniones de nuestros miembros de la mesa, Javier. Pues sí, totalmente de acuerdo con que las tendencias, la verdad que alegra ver que ya son tendencias que tienen productos maduros en el sector, ya no solo de open source, sino a todos los niveles, ya hay para cada tendencia productos perfectamente maduros como para implantar la tecnología y tirar adelante con ella. Yo creo que también hay que mirar las tendencias un poco transversales. Ahora mismo se están mezclando todas esas tendencias. Tú tienes la parte de seguridad, pero ya estás pensando en inteligencia artificial para ciberseguridad, la parte de blockchain aplicada a... Y luego la evolución también, quizá que a lo mejor había que entrar un poquito más en detalle de las tendencias, por ejemplo, en toda la parte de Big Data, la evolución hacia la parte de streaming, por ejemplo, con Apache Kafka y cosas similares, ¿no? O sea que hay una mezcla de todas las tendencias y en algunas en concreto evolucionan ya cosas mucho más concretas. Muy bien, pues continuamos con Mariola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Open Expo y a los patrocinadores por invitar a SACIR a este evento y promover estos encuentros, ¿no?, para aprender entre todos. Verdaderamente es nuestra primera vez y no conocíamos de vuestro ebook. Nos sentimos también identificados con estas tendencias. Yo trabajo concretamente en el área de innovación. La industria, transporte, bueno, habéis hecho una clasificación previa, nos sentimos identificados con varias de las áreas. Al final las grandes empresas lo que hacen es, desde luego, abrazar todo el conocimiento nuevo y ver cómo lo integran en las industrias, que no es tan fácil. Podemos estar oyendo desde hace muchos años blockchain, pero verdaderamente en SACIR pues no hay un proyecto concreto de blockchain. Lo conocemos e intentamos hacer un piloto, o sea que abiertos a que las nuevas tecnologías formen parte de cómo vamos a venir trabajando, pero que hay un ejercicio de aprendizaje cultural que en muchas de las tecnologías hay que hacerlo. Hay otras, efectivamente, con las que venimos trabajando muchos años, IoT o otras más consolidadas, ¿no? Pero tenemos por delante un gran reto, y por mucho que conozcamos todas las tecnologías, de que sean una realidad, que haya un cambio cultural, que es muy importante dentro de las compañías y de la sociedad, y que ese cambio cultural sea inclusivo.
Por supuesto, y ni que decir tiene que en cualquier momento cada uno interviene, puntualiza, dice o nos vamos por otro lado que consideréis más oportuno. Para terminar, Philip. Yo estoy de acuerdo con las tendencias. No, a ver, lo que comentáis está claro, que realmente lo que empezó a decir Jorge, pues que no hay tendencias allí y que algunas palabras como el open source no debería de ser tendencia. Yo creo que en el caso del open source hubo como un auge hace pues tal vez una década o 2 décadas, lo bajó y yo creo que está volviendo a subir. Es decir, que también eso yo creo que es lo que se refleja y se tiene en cuenta. Y también, como comentaba Paco, lo que hemos querido hacer en esta edición es tratar de ampliar, ¿no? Y de ver pues nuevas temáticas en auge, ¿no? Temas de sostenibilidad, innovación abierta también, no sé si lo hemos comentado, pero también el tema de innovación abierta, que también desde SACIR pues hay estrategia en este sentido y desde muchas empresas se hace temas de innovación abierta, 5G, que se está buscando pues cuál es el uso que hará que esto fluya o que esto vaya. Tal vez será más de la parte B2B que B2C, pues de la mano de Edge Computing y computación cuántica, pues a ver cómo se utiliza y bueno, qué use case habrá en este sentido. Así que de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con las tendencias y no puedo estar también más de acuerdo con lo que habéis comentado aquí en la mesa. Bastante de acuerdo, de momento, yo, todo, en las tendencias y en que las tendencias son tendencias repetitivas. Yo soy muy positivo, la verdad que no... No, digo que bastante de acuerdo en cuanto a las tendencias en sí y en que las tendencias son repetitivas de otros años y que no son disruptivas. Por lo tanto, un primer acuerdo hemos alcanzado con la primera pregunta. Pero yo quisiera ahora personalizar un poquito más y ahora ya sí que no hace falta seguir ningún orden concreto, sino el que quieran nuestros panelistas. ¿Cuáles serían de estas tendencias que hemos visto ya las que piensan cada uno en su organización, desde su punto de vista, uno más desde la parte más técnica, otro más desde la parte de negocio? ¿Cuáles son de ellas las que creen que le afectan más en concreto? Y si añadirían alguna especialmente que no haya surgido y que sin embargo estén trabajando. Y sobre todo, dentro de la discreción profesional, lógicamente, de cada una de las organizaciones, si nos podrían contar, y yo creo que eso sería muy interesante para todos, algún caso concreto en el que estén trabajando alguna de estas tendencias que aquí han surgido. Y ahora ya sí, cualquiera. ¿Quién empieza? ¿Quién se atreve? Chicas primero. Venga. Bueno, voy yo. Por ejemplo, tocando el área de ciberseguridad, ¿no? Que es también un área del que toco yo. Para nosotros, por ejemplo, un aspecto muy importante es todo lo que tiene que ver con inteligencia de amenazas. Al principio, cuando empezamos en ciberseguridad, la gente que empezábamos en ciberseguridad, casi todo era como muy manual, ¿no? La detección de determinadas amenazas y era todo muy manual, lo buscabas, reactivo, ¿no? Sí, era muy reactivo. Ahora lo que se intenta es anticiparse, es decir, necesitas a equipos que sepan sobre inteligencia, cómo correlar eventos, también de dónde te vienen las fuentes de información, porque al principio solo tenías información procedente de tu organización, ahora ya existe una tendencia de compartir esas amenazas con otros, que es un poco el ejemplo que pasó con WannaCry, ¿no? El hecho de compartir lo que está ocurriendo a ti internamente ayudó a muchas empresas a poner un stop y que no les impactara más de lo habitual. Entonces, pues bueno, esa parte de cómo gestionas toda esa información, generas inteligencia para que esa inteligencia sea accionable y poner una medida al respecto, pues ahora los equipos de ciberseguridad están poniéndole mucho foco a eso, ¿no? No ser tan reactivos, sino poder anticiparte y saber contra qué estás luchando. Entonces eso es muy importante. Y luego también en la parte de ciberseguridad, cuando se pone mucho foco, ahora se está poniendo mucho foco en el B2C, es decir, vamos a vender productos de seguridad que al final vayan a utilizar las personas, ¿no? Y porque al final, como todos sabemos, las personas somos el eslabón más débil de la cadena y bueno, pues tenemos que crear soluciones poniendo sobre todo la seguridad desde la base, ¿no? Tenemos que construir con la seguridad poniendo el foco en ese aspecto. Al principio se construían soluciones sin tener en cuenta seguridad y así pasaba todas las brechas de seguridad que hemos estado sufriendo.
y ahora ya pues es más difícil. Sí que ya tenemos determinada conciencia ya en este ámbito, que es importante. Y luego yo, bueno, no sé si alguien me ha tocado temas de Big Data o blockchain o cosas así. Por ejemplo, blockchain, lo que veo es lo que comentaba un poco la compañera. Están saliendo proyectos de blockchain, pero todavía cuesta, por ejemplo, todo lo que va a soluciones que van orientadas al usuario final. Yo creo que cuesta encontrar que el usuario le encuentre valor realmente a una solución cuya arquitectura está basada en blockchain, ¿no? Esa transparencia que le quieres aportar, pues todavía no sé si hay que estudiar realmente si el usuario final ve ese valor en esa tecnología, que al final tú construyes para que el usuario final vea algo, ¿no? Y parece... todavía está costando quizá transmitirlo, a lo mejor a nivel de comunicación todavía no se transmite bien. En ciertas tecnologías, no sé si estáis de acuerdo, falta a lo mejor como una especie de killer application, ¿no? Que sea la que digas, esto está ahí detrás. Como son tantas las cosas que hay detrás de cada producto final, ¿no? Parece que, por ejemplo, en blockchain falta esa se le he querido llamar killer application, que digas, esta es de blockchain como pura, ¿no? Y que el usuario lo vea como que tiene valor, o sea, es lo importante. Y nada, bueno, dejo... ¿Cómo decías? Continúo. Ariola. Sí, bueno, al hilo un poco de eso, yo lo que creo es que es muy importante, por lo menos es un reto dentro de las grandes compañías, rentabilizar los casos de uso. O sea, que tenga valor y que lo quieran pagar. Y entonces, cuando encontremos verdaderamente ese nicho es cuando despega, ¿no? O sea, el blockchain tiene su recorrido, pero tengo que encontrar aquellos casos en los que he de asegurar que las cosas pasan de un cierto modo, lo tengo que certificar ante alguien, o porque tengo una penalización, o porque, o sea, tiene que haber detrás un business case. Y eso lo tiene que, o sea, la tecnología se tiene que meter en el business case y que eso sea rentable. Por lo menos, o que veas que va a haber una rentabilidad y lo exploras. SACIR, dedicándose como se dedica fundamentalmente a la infraestructura y a mantenerla y al sector servicios, lo que está es despegando muchísimo en el dato, o sea, en el análisis del dato, en el que el dato sea homogéneo, que sea de calidad. Nosotros todavía ahí tenemos un gran recorrido y tenemos margen de mejora en ese punto. Y luego el resto de tecnologías, como decía antes, en muchos de los casos están en pilotos y en otros casos un poco más extendidos, ¿no? Pero sobre todo en el análisis del dato vemos mucho recorrido. Y cuando eso lo tengamos ordenado, creemos que en el forecasting nos va a permitir reorganizar mucho los medios y ser más eficientes, porque siempre los recursos son escasos, por lo menos en nuestro caso. Sí, y creo que siempre, sector, por más que les pongas, ¿no? Siempre... Efectivamente. ¿Alguien te quiere intervenir sobre esa personalización que hablábamos de estas tendencias? En mi caso, en el ámbito del retail, que es a lo mejor el que es más cercano a un consumidor masivo, si tuviese que elegir dos tendencias que son las que más nos están aplicando y en la que ya tenemos proyectos activos, sería inteligencia artificial y la parte de voz. O sea, al final yo creo que sí que hubo un momento en el que todo era mobile first y ahora todo es voz first. Es verdad que aún el porcentaje o la penetración es muy baja, pero sí que el futuro está por ahí y estamos rediseñando todo, tanto desde el punto de vista del marketing como de sistemas propios, ¿no? Para relacionarnos con los usuarios a través de voz. Y luego la inteligencia nos está ayudando ya en todo lo que es analítica predictiva, o sea, todo lo que nos ayuda a comprar mejor y a poner en el mercado el producto adecuado en el momento y en el lugar adecuado y las cantidades adecuadas. Todos sabemos, hablamos de los recursos, pues a veces hay que invertir recursos, pero otras veces también hay que evitar el menor desgaste posible o el stock mínimo, ¿no? Para conseguir esa rentabilidad. Y ahí sí que ya hay proyectos bastante maduros y herramientas bastante maduras que permiten hacer toda esta predicción que ayuda mucho a las compañías y ahorra mucho tiempo. No sé si quizás Jorge o Javier quieren... Bueno, si queréis. Yo en mi caso dos tendencias, igual, yo creo que más o menos van en cuanto a las tendencias en general, es data y todo lo relacionado con data, analítica, inteligencia artificial, etcétera.
Nosotros en medios de comunicación, seguimos buscando dónde sacar dinero a la gente, porque no es fácil. Seguimos intentando conocer a la gente, qué es lo que quiere y qué no quiere leer y demás. Por tanto, tenemos proyectos de personalización de contenidos. Esto es muy difícil, lo de la personalización de contenidos, porque decirle a un periodista que una máquina va a personalizar los contenidos es muy complicado. Yo casi que lo veo imposible casi. Pero bueno, cambiará. El tema es que llevamos tanto tiempo intentando ver qué quiere nuestro lector que algún día lo perderemos y seguiremos pensando qué es lo que quiere el lector, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Con lo cual es un tema interesante. Y el tema de ciberseguridad, por supuesto, porque los medios de comunicación estamos muy expuestos y nos ha tocado con toda esta crisis correr mucho en adoptar soluciones, en intentar, bueno, ahora ya lo estáis oyendo, ¿no? Todo tema de pagos, en fin, de muros de pago y demás. Y la seguridad nos importa mucho. Entonces, eso es una tendencia que nosotros estamos adoptando mucho, concienciación sobre todo, esa parte es muy difícil, la dirección, los directivos de media, en fin, yo creo que en casi todas las empresas o sectores, pero hay gente que la seguridad, bueno, pues habría que informarles, formarles y que aprendan un poquito más. Pero bueno, esas dos tendencias básicamente son las que yo me apuntaría en mi sector. Muy bien. Además hemos tenido casos hace poco muy recientes de media que han sufrido mucho, con lo cual está la cosa muy caliente. Sí, efectivamente. Javier. Pues sí, totalmente de acuerdo con él respecto a que hay que convertir en business case la tecnología, pero para eso yo creo que también hay una falta de evangelización quizá de ciertas tecnologías y explicarlo de otra forma. El blockchain, cuando hablas con la gente, todo el mundo se va a Bitcoin. Blockchain es mucho más que una criptomoneda y la gente eso no llega a entenderlo, entonces todavía no tienen quizá la capacidad de ver el negocio que hay alrededor de esa tecnología, efectivamente. Entonces, bueno, nosotros como desde el Centro de Referencia Nacional nos dedicamos al mundo de la formación, con lo cual nuestro target al final es intentar predecir cuanto antes la demanda que va a haber posteriormente en el mercado o qué van a necesitar las empresas posteriormente, ¿no? Ahora mismo ya tenemos cubierto más o menos de las tendencias que hemos hablado, pues tenemos desde el montador reparador de equipos hasta el analista Big Data y tenemos todo el track informativo. Pero nos estamos focalizando sobre todo en la evolución a futuro de, por ejemplo, en la parte que os decía antes de streaming, por ejemplo, con Confluent, Kafka, etcétera, ¿no? Y ahora estamos apostando muy fuerte con el tema del 5G. El 5G va a llevar un recorrido tranquilo, todos pensamos que va a llegar de la noche a la mañana, pero va a llevar un recorrido más tranquilo, más con los problemas que está habiendo últimamente en el mercado, pero bueno, nosotros nos estamos preparando ya para hacer esos perfiles que va a necesitar el sector a la hora de hacer todo ese despliegue masivo de todas las instalaciones que necesitan a nivel nacional y estamos intentando convencer a los agentes implicados, entre ellos pues Ministerio de Empleo, Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, de que no solo hay un perfil de instalador y mantenedor, etcétera, sino que hay otros perfiles también que son los que tienen que crear producto sobre la nueva tecnología que viene, ¿no? O sea, ya no solo es que nos vengan unas comunicaciones muy potentes, sino que si no hay productos asociados a 5G, el 5G no vas a notar prácticamente diferencia, ¿no? Entonces hay que intentar enseñar a la gente qué puede hacer con esa tecnología también. Al final sigo viendo muchísimo acuerdo también en esta segunda pregunta. No sé si lo que sí veis también y estaréis de acuerdo, parece que sí, porque lo deduzco de lo que habéis estado contando, de que al final las tendencias en sí, en fin, de los textos que se analizan de los expertos que han contribuido, pues dan unas palabras, unas etiquetas que por repetición semántica pues se van sumando y dan unas tendencias generales, pero que en realidad todas estas tendencias, 4, 5, 6, digamos más fuertes, se están cada vez combinando de una manera como mucho más potente, quizás por estar más maduras. Antes eran como tendencias, no sé si lo compartís, ahora lo comentáis, quizás antes eran más como tendencias disruptivas porque empezaban ellas solitas, ¿no? A aportarnos cosas y a ver cómo se podían conjuntar con las demás. Ahora que ya están realmente en producción, ahora que ya están aportando y están en conjunción con las demás, no parecen tan disruptivas, nos parecen más rutinarias porque además al final forman parte de pues no sé, si queremos personalizar productos como nos apuntaba Digna, pues tenemos la voz, pero la voz a su vez interviene por detrás la inteligencia artificial, con servicios en cloud, hay que aumentar la seguridad, por lo tanto todo se va mezclando, ¿no? Entonces quizás eso de la tendencia hace que bueno, se vean quizás como menos tendencia, con más rutinarias cosas que siguen siendo realmente una tendencia, pero que ya no están aisladas, ¿no? Que están como uniéndose cada día más, ¿no?
No sé si tenéis la misma opinión o quizás no. Bueno, yo diría lo que he dicho al principio. Me sale así de repente el tema de la cloud, ¿no? Que parece como tendencia. A mí me ha sorprendido que siga apareciendo como tendencia. Yo, por lo menos en mi sector, ya es algo que está ahí desde hace bastante tiempo, entonces me sorprende. Y el open source también. ¿Tendencia? Bueno, no sé, yo creo que ya está en nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Pero por eso quizá un poco al hilo de lo que estás diciendo. Que quizás lo que siguen es repitiéndose y consolidándose, mejorándose y entrando de lleno en producción, sí, Javier. Bueno, quizá a lo mejor hay determinadas empresas que ya lo tienen como más interiorizado y hay otras empresas que necesitan esa transformación digital de la que todo el mundo habla ahora, ¿no? Y que quizá para ellos ahora sí es tendencia ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces es posible que salgan este tipo de factores por eso, porque hay empresas que todavía no han interiorizado toda esa parte y tenemos que tener un proceso de digitalización también. Claro, y es que además, si nos fijamos por sectores, también hay diferencias importantes, aunque luego se une todo por sectores. Para unos, por ejemplo, recuerdo tema API. Tema API, yo creo que todos lo tenemos en mente, pero parece como que el sector transporte lo necesita mucho más y claro, sale muchísimo más esa tag. Precisamente íbamos a hablar ahora de las tendencias que no están en ese top 5, de las que vienen empujando fuerte y que sí, aunque las vemos más quizás, como decíamos antes, como tendencias porque se están empezando a hablar de ello y eso nos mueve más, ¿no? Temas como el Edge Computing, tema como la voz o como el Green Computing. ¿Creéis que esas van a ser las que van a marcar hagamos un ejercicio ahora ya, no al año 2020 como el estudio, sino un poquito más allá, a este lustro siguiente o este 2020, a esta década de los 20 que empieza a aparecer? ¿Será por ahí por donde vamos a empezar a andar? Vamos a sacar la bola de cristal, si os parece. Bueno, yo ahí soy muy optimista con el tema de la voz. Nosotros una de las grandes barreras que hemos encontrado cuando tenemos que implementar tecnología es cómo hacemos que culturalmente la gente abrace el cambio, ¿no? A través de la digitalización. Hemos visto ya desarrollos en los que es posible cerrar un parte de trabajo con una llamada telefónica. Pues creemos que esos cambios van a ser muy disruptivos, por lo menos en nuestro sector. Porque un poco como comentaba al inicio, nos preocupa mucho la inclusión, o sea, que al final sea toda la sociedad la que vaya moviéndose a nuevas formas de trabajar y no dejemos a parte de la sociedad que tiene menos conexión con lo digital atrás. Yo creo que la voz va a hacer que la tecnología se acerque mucho más a las personas, con asistentes virtuales y trasladando un poco lo que cada persona quiere hacer en cada momento. Yo creo que eso va a tener mucho recorrido. La interpretación de la voz, por ejemplo, en temas de recursos humanos, creemos que tiene muchísimo recorrido. En temas de absentismo, yo creo que eso es algo que está por ver y que va a ser muy interesante, sin duda. Y luego, un poco hilando con lo anterior, yo creo que el timing lo marca la rentabilidad, que es a lo que nos dedicamos en las empresas. Yo veo... perdona. Sí, ya creo que quería intervenir, no sé. Sí. No continúa. Vale, perdona. Yo no, veo una tendencia, no tendencia tecnológica, sino una consecuencia de, por ejemplo, la utilización de todas estas tecnologías, como estamos hablando del Big Data, ¿no? Y la popularización el uso de algoritmos que están utilizando datos personales y demás, que es la transparencia. Hemos tenido años atrás, ¿no?, problemas como el de Facebook, que quizá no han sido conscientes de que al final los usuarios realmente sí que están pidiendo esa privacidad en los datos y esa transparencia de qué está haciendo Facebook con nuestros datos personales, y va a llegar un momento que va a llegar a florecer y vamos a ver que realmente esa venta de datos que se está haciendo a lo mejor no es legal, ¿no?, pero no es ética, ¿no? No se ha llegado a el usuario no ha visto nada de beneficio por esa venta de los datos. Entonces, hay que de alguna manera devolver ese valor al usuario por ese uso de los datos que estamos haciendo, ¿no? Y para eso es necesaria una transparencia que a día de hoy, pues está empezando, todas las empresas tecnológicas están intentando aplicar, a decir, oye, yo estoy accediendo a estos datos personales porque tú me has dado acceso a ellos y estoy haciendo esto, ¿no? Y por eso yo te tengo que devolver un valor. Entonces,
todavía eso está floreciendo, no es una tendencia tecnológica, sino más bien una tendencia consecuencia de cómo estamos utilizando a día de hoy pues la privacidad o cómo concebimos ese concepto de privacidad. Yo ahí creo que tenemos un gap todavía muy enorme, porque efectivamente es muy importante. Yo tengo 2 hijos adolescentes y ya con eso ya creo que lo he dicho el 90% del resto de las cosas que quería decir, pero la privacidad les da exactamente igual. No se preocupan nada. O sea, tenemos que concienciar, y no solo a nuestros directivos o a los mayores, sino a los chavales que están accediendo a la tecnología con tanta facilidad y tan pronto. Y no lo estamos sabiendo hacer realmente. A mis hijos les importa la privacidad, lo que les importa es usar las aplicaciones. Y nos pasa también a nosotros, cuando estamos desesperados por enganchar una wifi, nos da igual que wifi sea. Nos tenemos que enganchar a la wifi como sea, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que lo que viene cada vez está más complicado, el mundo 5G, el mundo de todos conectados a todo el tiempo, y no olvidemos que la industria del cibercrimen es mayor que la industria del cine o del juego o de ese tipo de industrias enormes, ¿no? Con lo cual, yo creo que la concienciación y hacerles entender a la gente, a los chavales que se inician en la tecnología, que esto es muy complejo y que efectivamente tienen que tener cuidado, es un gap que tenemos enorme. Yo lo digo por esa experiencia personal. Estamos haciendo así una metaetiqueta o un metatajo o metatendencia ahí, que podría ser el de la seguridad. Igual que decíamos que el sector comunicaciones puede ser un metasector, porque claro, en un mundo interconectado pues influyen todos, la seguridad está ahí pendiente de todos. Aunque no sea más llamativo quizás el paso del dedo del ratón, como decíamos, al dedo, y del dedo a llamar a Kit, al coche fantástico, ¿no? Por la voz, o a HAL. Estamos acostumbrados a que las máquinas del futuro interaccionamos con ella con la voz, pero detrás los gaps importantes quizás sean esos. Pero estamos hablando de la voz, lo importante que es la voz para ciertas industrias, sí es verdad, y lo vivimos en día a día en nuestras casas seguramente, y nos están escuchando. Y nos da igual. Bueno, no sé si nos da igual, pero nos están escuchando. Es verdad que nos da un poquito igual, porque al final Bueno, lo que nos devuelven es un producto gratuito o lo que fuera, pero el hecho por parte de la empresa no tener esa sensibilidad de ofrecer esa transparencia de qué estás haciendo tú con los datos personales, le puede jugar una mala pasada, como le ha pasado a Facebook, ¿no? Digo, a nivel empresarial eso ofrece una mala pasada, no tener esas herramientas de transparencia. Ahora los usuarios tienen que ir empezando a ser más conscientes con su privacidad. Sin ninguna duda, pero las empresas también competimos por un mercado, entonces está bien ser el que más protege los datos y el que más protege a las personas, pero si el de al lado te viene y te está pasando, en fin, es delicado, es muy delicado. Hombre, ahí una cosa, yo eso nos voy a preguntar por vuestra empresa en particular, cómo lo vivís. Lo hace bien seguro. Pero sí que es cierto de que muchísimas empresas siguen considerando la ciberseguridad un gasto. Y ya está, un gasto, no una inversión. Y eso puede ser un peligro importante, ¿verdad? Entiendo. Hay veces que eso es lo que decía Jorge. Bueno, la tecnología sigue siendo un gasto en muchas empresas, o sea que ya empezamos por ahí, ¿no? Nosotros nos remontamos más atrás. Philip, ¿querías intervenir? No, era una idea off topic, para nada. Como decías antes, sacar partido a tus clientes, Jorge, pues comparte el revenue que generas con sus datos. Es decir, que tal vez está, y va un poco en el sentido, Yaisa, que hay que devolver, ¿no? Pues puede ser en parte económica o en vez de servicio a otros, pues oye, comparte lo que estás ganando gracias a sus datos, y tal vez esto es parte de la solución, o puede ser parte de la solución podría ser en Facebook o en Grupo Vocento o en cualquier otro grupo, media o no. Pero cuando hablas de compartir, ¿hablas de regalar o de vender? No, de regalar. No, pues a ver, yo he hecho negocio con tus datos, pues a través de publicidad y tal, pues comparto una parte del negocio que he generado gracias a tus datos y te lo revierto a ti, usuario. Es decir, que antes que se escape, ¿no? Decías, oye, antes que se me escape el lector y que ya sea demasiado tarde, pues ¿por qué no al final pues retroalimentarle y comisionarle pues sobre lo que estoy generando gracias a él? No sé, es una idea off topic, ¿eh? Ya. No estamos hablando de tendencia, pero bueno, ya que... o utópica, ¿qué has dicho? ¿Off topic o utópica? Off topic, no. Bueno, utópica no, yo creo que no es tan, yo no creo que es tan utópico, la verdad. Hay proyectos como Google Rewards o cosas así que ya están intentando
hacer Yo lo veo cosas, o complicado, Brave. pero sí que creo en la co-creación. O sea, sí que puedes implicar al usuario y los datos que recoges del usuario en co-creación de producto, ¿no? Y entonces yo creo que en eso sí que hay casos más avanzados en los que el usuario se siente parte y al final tú le das más valor y al final sí que entramos en esa parte de revenue, ¿no? Y yo creo que por ahí sí que hay fórmulas a explorar en las compañías, en la co-creación y el desarrollo de productos, porque sí que creo que los próximos años van a ser el Internet de las cosas, ¿no? Cada vez más cosas van a estar conectadas. Yo hace unas semanas participaba también en una charla sobre computación cuántica, en lo que estaban hablando ya de cómo acercar la computación cuántica a las pymes, ¿no? Y cómo no vas a tener un ordenador cuántico en tu oficina, pero sí que puedas contratar un slot de tiempo para poder acceder a ese computador y un poco gestionar ese volumen de datos. Entonces yo sí que creo que el futuro viene de el Internet de las cosas, cada vez cosas más conectadas, cada vez cosas mejor enfocadas, ahí viene a la transparencia, a la honestidad y al que al final lo que hagas lo haces por algo y por algo por parte de la compañía y por parte del usuario y entrar también en la co-creación. Una cosa, a veces veo que el futuro es parte del pasado, ¿no? Pues que hablas de servidores, compartir una parte, pues oye, me hace pensar a los terminales que había cuando yo era pequeño, sí, eso sí, algunos menos y otros más, pero al final tenías terminales, pues yo trabajaba pues algunas veces en Michelin allí en verano y tenías terminales tontos. Y yo creo que en algunas partes, y vamos a volver a esto, el smartphone ahora mismo tiene mucha potencia. Cuando mañana pues tengamos 5G Edge, pues aquí no hará falta tener tanto potencia y estar afuera, y aquí tendremos una pantalla conectada y toda la potencia estará afuera. Entonces muchas veces veo que el futuro debería de aprender más del pasado y de lo que se ha hecho en el pasado y de las buenas praxis, ¿no? Que tal vez podía haber en una época que yo creo que de aquí a 10 años atrás, pues hay malas praxis que se han hecho. No sé si es de término médico, malas praxis, pero bueno, me sonaba bien la palabra, ¿no? Yo creo que las empresas, yo creo que ya lo estamos haciendo lo que tú estás diciendo, es decir, es verdad que tampoco saben las tendencias, pero los trabajos los puestos de trabajo inteligentes, los smart workshop y demás, está ya muy en la calle, es muy el día a día y cada vez más estamos haciendo esos terminales tontos y dejando que la computación esté en otro sitio, no buscando quizá lo que se buscaba antes, que es que no había otra cosa, sino ahora buscas deslocalización, que la gente se pueda trabajar desde cualquier sitio, ese tipo de cosas, pero bueno, temas de VDI y este tipo de soluciones es eso, y yo creo que, yo por lo menos, yo desde hace años ya lo estoy haciendo y estamos deslocalizando eso, pero ahí no piensas tanto en el terminal tonto, sino lo que piensas es dar flexibilidad al usuario, a tu cliente, ¿no? Tal vez era una manera de presentarlo, claro, pero es verdad que no salió como tendencia y sí que se está hablando mucho. Añadir una reflexión después de escucharos a todos. Yo creo que cada vez la teoría de que no hay una tendencia ni hay una tecnología, sino que hay ahora mismo la parte de informática que más mola es que hay muchas cosas. Entonces hay cantidad de nuevas tecnologías, cantidad de nuevos proyectos, y hemos empezado hablando de ciberseguridad, luego después ley protección de datos, parte de producto, parte de comunicaciones, 5G. O sea, al final yo creo que no hay una tendencia, que era la pregunta inicial de cuando hemos empezado, sino que es todo transversal y hay muchas tendencias que confluyen a la vez, ¿no? Eso es lo que comentábamos antes. Por cierto, recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta, Andrea les va a pasar un papelito, una notita en la que que levantáis la mano, pues quiere preguntar Philip. No, que levantáis la mano y así os facilitamos. Y exactamente, levanten la mano y pueden hacer una pregunta, porque estamos ya en la parte final de la mesa redonda y dejaremos unos minutos para las preguntas que ustedes quieran hacernos. Y antes hablábamos de cómo orquestar la palabra, por ejemplo, que decía Jorge, regalado, el tema de esos datos y tal. Ha habido una tendencia que ha salido aquí, que decía Jorge además también, lo repito de nuevo, que quizás sorprende. Es el open source, pero el open source ha sabido algo que en principio parecía que no tenía negocio, ha sabido al final
hacer negocio y ser, creo que, dinamizador, no sé ahora si lo compartís vosotros, dinamizador del negocio, un dinamizador y un actor muy importante en la última década. Y como uno de los cores de nuestro patrocinador, de nuestro auspiciador del libro de tendencias, Open Expo, es el open source, antes de ir concluyendo, ¿pensáis que va, no solamente porque ha salido aquí, se va a seguir siendo tendencia, sino se va a seguir siendo ese dinamizador, o si veis que lo ha sido, a lo mejor no compartís que lo haya sido tanto, en esta última década de un crecimiento exponencial de la manera de compartir y de la manera de hacer negocio en algo que antes era difícil verlo? O va a servir incluso de referencia para hacer otros nuevos negocios con cosas que hasta ahora parece que no puedan ser negocio. Yo creo que el open source es la base fundamental ahora mismo de todas las tendencias que estamos hablando. O sea, cualquier tendencia que hables hay un proyecto por debajo que es open source. Y al final luego por encima se desarrollan otra serie de productos, industrias, etcétera, pero la base fundamental del Big Data, la parte de Hadoop, la parte ahora de streaming con Apache Kafka, o sea, cualquier tecnología de la que hables, siempre hay una herramienta open source por debajo. Entonces yo creo que es fundamental ahora mismo. Asentías, ¿no, Mariola? Sí, bueno, al final aprovechas la inteligencia colectiva y construyen unos sobre otros. Además hay un sentido de comunidad, de colaboración, y yo creo que eso va mucho en la ciencia del ser humano. O sea que yo creo que va a ser un éxito y va a ser quien dinamice aún más todo esto, por los ingredientes básicos de los que parte, ¿no? Gratuidad, colaboración. O sea que sí, sin duda coincido contigo. Exacto, incluso has colaborado en herramientas open source, en la creación de esas herramientas, ¿no? Claro que sí, sobre todo en la comunidad de ciberseguridad y el ámbito del hacking y demás es más principal, ¿no? Tú tienes ese sentimiento por colaborar y compartir lo que sabes, y realmente que esas herramientas se puedan utilizar por terceras personas para que no tengan que hacer otra vez el mismo trabajo, y porque no vas a compartir ese conocimiento que tienes. En ciberseguridad es basiquísimo, ¿no? En la comunidad. Y luego en el ámbito de blockchain, pues es que hay muchísimas cadenas de bloques que son open source. O sea, empezamos con Bitcoin como el primer caso, ¿no? Con el primer caso de criptodivisa y demás, pero es que hay muchísimas cadenas de bloques que son open source. O sea, que no es necesario utilizar tampoco otra. Insisto que no es tendencia. Quizá porque ya la tienes interiorizada totalmente. Es que yo ya soy un poco mayor y yo creo que empecé con temas de open source hace tantos años, hace muchos años, hace 25 años, una cosa así, empecé con temas de open source, con lo cual es que desde entonces, lo que sí recuerdo es que cuando yo empecé, éramos unos raros iba a decir de cojones, éramos muy raros. Yo recuerdo cuando entré en Prisa, también trabajé en Prisa. Cuando entré en Prisa empezamos a cambiar muchas cosas, a meter máquinas Linux y éramos muy raros. No éramos honestamente, porque no existía esa palabra. Porque no existía esa palabra, éramos raros, raros. Pero bueno, creíamos en ese modelo, creíamos mucho en ese modelo, y que de verdad las soluciones, sobre todo para el mundo de Internet, estaban en esas soluciones. Entonces, insisto, fue hace tanto tiempo y ya lo asumo, pero ya ahora, a día de hoy, por lo menos en mi caso, uno no mira si es una herramienta open source o no es open source, mira que la herramienta es la que él necesita y posiblemente detrás esté herramienta open source. Lo que decíais, es verdad que el open source lo que ha traído es muchas empresas que pueden acceder al mercado muy rápidamente y muy sencillo, ¿no? Pero no miras ya que, oye, voy con la gorra del open source todo el rato. No, pero es que la mitad de las herramientas que ponemos es verdad que son open source, o están por detrás, han usado cosas de open source, pero es que esto ya está en el día a día, ¿no? Y ahí ayudar, por supuesto, y colaborar es parte del día a día. Yo creo que forma parte del ADN y encima tiene una experiencia contrastada de 20 años. Y si hay un momento en el que ahora estamos todos trabajando de forma colaborativa en todos los sectores, pues yo creo que no podía ser así más que trabajar en open source. O sea, que parece que yo creo que en eso sí que hay unanimidad. Y ya no sé las preguntas de los oyentes, de los participantes, se lo han pasado a Philip. Bueno, antes de entrar en la pregunta, en las preguntas de todos ustedes, las que nos han querido formular, y a ver las que creo que las están recogiendo ya, las que podemos responder por parte de nuestros panelistas. Una última cuestión referente a esto, una tendencia, una consecuencia que parece que
que esa sí es algo más de tendencia, porque es algo más novedosa, que tiende del modelo del open source, es el inner source. ¿Tienen en el radar en sus organizaciones o ven algún movimiento con respecto a este tipo de tendencia de trabajar, digamos, aunque luego el producto final no sea open source, pero con los modelos open source en algunos de los proyectos que tengan ahora mismo, quizás todavía lógicamente a nivel simplemente de prototipos? No tienen todavía esa... Nosotros todos los desarrollos, aparte que nosotros lo financiamos con fondos públicos, con lo cual nuestro deber es publicarlo todo en abierto, y yo creo que tenemos que seguir haciéndolo así, no hacer proyectos internos ni mucho menos, sino que esté todo absolutamente abierto y con la licencia lo más permisiva posible siempre. Muy bien, pues creo que la última pregunta me la reservo para después de la mía, la que yo tenía preparada para después de las que seguro van a ser muy interesantes, bastante más que las mías, de ustedes, que las tiene, pues... Sí, yo tengo una parte, estoy una allí. parte, bueno. Sí, a ver, vamos a intentar sacar el máximo de preguntas, ya todavía se están recogiendo. Si bueno, quiere... pues... Sí, ahora, ¿las lees tú, las leo yo? Tú lees muy bien, ¿eh? Tú las tienes y a mí ya me han oído hoy. Una barbaridad. Vale, a ver, soy bastante malo para leer. A ver, ¿por dónde? Mira, este que escribe mejor. Vale, vamos a empezar por aquí, porque Esa es una manera de seleccionar. Es que de momento vamos a empezar por ahí y luego ya descifrar un poco. A ver, ¿cómo afrontáis la transformación digital? Hay varias preguntas, ¿eh? Entonces, ¿cómo afrontáis la transformación digital? ¿Proyectos con departamentos internos o colaborar con startups? Gracias por el evento de Jaime Abad. ¿Quién se quiere lanzar? Y ahora yo voy a descifrar mientras. Mientras tú descifras, ¿quién quiera tomar el testigo de esa pregunta de Jaime? Pues si quieres la tomo yo. Para mí es una suma de ambos, internos y externos. En eso coincido mucho con Mariela, discúlpame. Y es que aquí hay mucho de cultura. O sea, necesitas traerte a las personas en este cambio si quieres que sea exitoso, porque esto no va solo de herramientas. Entonces, es un mix. Tienes que entender dónde estás y marcarte un roadmap que implique a todos, de dentro hacia afuera, y contar, por supuesto, con partners que te ayudan en el camino. Sí, bueno, coincido contigo, SACIR en su estrategia lo que ha hecho es unir innovación a tecnología y lo ha implementado en toda la compañía y tiene su proyecto de Open Innovation, trabajamos con empresas, trabajamos con startups, lanzamos retos a la comunidad, hemos entendido que tenemos unos retos muy por delante, muy complicados, no lo vamos a hacer solos y queremos ayudarnos de aquel que quiera estar en nuestros proyectos. En ese sentido yo creo que no solo SACIR, las grandes corporaciones en general se han abierto muchísimo, hay muchísima colaboración y yo creo que todos estamos un poco ya hablando el mismo lenguaje desde hace años, ¿no? Entonces, muy intenso y muy interesante. Vale, pues aquí la segunda pregunta, vamos a hablar de innovación y de empleo. Entonces, ¿qué medidas se están tomando desde las empresas para enfrentarse a la falta de talento e innovación en España, en el área de la tecnología? Primero, si estáis de acuerdo con esto, si hay falta de talento y de innovación y en este caso, pues, ¿qué medidas? Yo voy a polemizar un poco en ese respecto. Yo creo que sí hay talento. Y mi sensación, y siempre lo digo, y hay gente que no está de acuerdo, pero bueno, tampoco es un problema. Yo creo que el talento lo que no está yendo es a nuestras grandes organizaciones. Yo creo que el talento le gusta más estar en startups o en sitios diferentes. Antes el talento le gustaba ir a las grandes empresas, no sé si estáis de acuerdo, pero ahora ya no. Entonces, hay talento, es verdad que exigimos mucho talento, pero el talento no quiere ir a nuestras empresas. Esa es mi opinión. Y me gusta polemizar. Ya veo. Así que venga, sacar los cuchillos. En SACIR, yo creo que efectivamente hemos sufrido un cambio cultural. Yo creo que sí que hay talento, que sí que hay gente innovadora. Lo que pasa es que tenemos que estar aprendiendo todos a trabajar y a relacionarnos de otra forma. Incluso las grandes corporaciones, ¿no? O sea, la velocidad a la que va una gran compañía y una startup, hasta que hemos engranado esos movimientos, pero se están produciendo. Entonces yo soy optimista, creo que hay talento, tenemos que seguir formándonos con los planes estupendos que tú también llevas a cabo. O sea que es que viene todo a una velocidad que estar al día y estar
estar formado, pues no es tan fácil. Pero yo soy optimista, creo que hay talento, que hay gente muy innovadora, muy creativa y que está aportando muchísimo valor en las compañías, y que creo que esto de abrirnos y de colaborar nos hace ir todos juntos más deprisa. Entonces, yo soy optimista. Con respecto a la pregunta de las medidas que se están tomando y demás, pues bueno, hay medidas en diferentes ámbitos. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Empleo, a través de Fundae, Servicio de Empleo Público Estatal y demás, pues está sacando unos paquetes, además enfocados únicamente a tecnología. Ha abierto una plataforma ahora en la que te puedes formar online en prácticamente cualquiera de las tecnologías. Y nosotros acabamos de hacer una inversión ahora mismo de 6.800.000 euros solo en la Comunidad de Madrid para hacer formación específica de 23 tecnologías distintas. Desde lo que os digo, desde montador reparador hasta el más top de analista Big Data, etcétera, ¿no? Entonces, medidas, yo creo que hay una oferta formativa brutal. Quizá el problema que tenemos con tecnología es que para dominar muchas tecnologías hace falta mucho tiempo, y está muy bien formarte online y demás, pero al final necesitas invertir ese tiempo y es complicado. Yo creo que es complicado estar al día para que sea un perfil suficientemente llamativo, quizá, para empresas como las vuestras, que sí, el talento existe, pero luego además se requieren una serie de habilidades, una serie de skills que quizá hay que potenciar, ¿no? Oferta formativa hay un montón. Quizá el problema que yo veo ahora mismo es eso, que las peticiones que se hacen desde las empresas quizás son niveles muy fuertes y que requiere una inversión de tiempo por parte de la gente bastante complicada en algunos casos, ¿no? Pero medidas hay. Yo, desde mi punto de vista, para hablar un poquito del talento joven, que no sé si os referís a ese tipo de talento, yo creo que sí que hay mucho talento. Lo que pasa es que a lo mejor ha estado mal enfocado. Es decir, yo creo que el sistema educativo quizá no ha dado lo que realmente las empresas quieren, y entonces están surgiendo otros institutos. Por ejemplo, aquí en Telefónica tenemos Escuela 42, que realmente está muy enfocado a una practicidad, a aprender tecnologías y a resolver problemas, ¿no? Y quizá eso, el sistema educativo no está enfocado bien, se ha quedado muy en la teoría, y realmente las empresas estamos demandando cosas prácticas y gente que sepa hacer cosas, ¿no? Así que bueno. Dejarme acuñar otra frase mía un poco idiota, pero sobre todo en temas de ciberseguridad lo estoy viendo mucho. Somos un poco yonkis del cortoplacismo. Entonces, a la gente cuando se forma en ciberseguridad, que hay un montón de gente, quiere ser SEMA en 2 años, y eso no se puede ser en 2 años, porque entre otras cosas a la gente se le olvida que hay que estudiar las primeras capas ISO de las redes y demás, y no tienen ni idea. Lo único que quieren ya es atacarte, ¿no? O defenderte, lo que sea. Es decir, todo esto, el talento necesita tiempo, y necesita mucho tiempo, y necesita constancia, y eso estamos viendo una sociedad, insisto, yonki del cortoplacismo. Entonces es muy complicado. Pero yo sigo diciendo que hay mucho talento, más que nunca, pero no creo que quieran ir a nuestras empresas. ¿Una pregunta más? Sí, yo quería añadir... No, bueno, todavía no está. Sí, vamos a seguir. 42, ¿no? En Telefónica pues tienen 42, una iniciativa que se lanzó hace un año y pico, y también pues trata de llevar y de formar este talento, ¿no? Desde muy joven. Desde muy joven. Bueno, y hay gente mayor, más mayor, sí, no tiene por qué. Sí. Hay gente que se quiere... no Todos somos jóvenes, lo he entendido. Sí. Pero yo creo que está por detrás la filosofía del renovarse, ¿no? No tienes por qué haber estudiado una carrera para luego dedicarte a otra, si realmente tú tienes las ganas, el tiempo de aprender y los recursos para acceder a ello, ¿no? Entonces, un poquito guiados, la gente no necesita millones de manuales para aprender cosas. A día de Internet nos ofrece una cantidad de información que lo único que necesitamos es estructurarla un poquito, ¿no? Y que nos guíen. Pero ya está. Hace mucho que tenemos que estructurar y seguimos estructurando, pero se van generando tantos más datos que no hay tiempo de estructurar los que ya estaban, y ya se generó más. Bueno, antes hablaba de Junkin. Al respecto de lo que hablabais antes de esas skills que muchas veces hay que trabajar mucho, esta mañana leía una frase que me ha dejado un poquitín pensativo, que no sé hasta qué punto lleva la razón, pero sí me ha hecho pensar. Dicen, las tecnologías al fin y al cabo caducan, o hay que renovarse, pero las soft skills no caducan nunca. Ahí están siempre como base de esa renovación y de esa inquietud por no hacerlas caducar, por lo menos en conocimiento. Me ha dejado
pensando. Sí, pero una reflexión nada más. Hay que seguir. Pues mira, antes hablamos del tema Yonke, ¿no? Sacaste tal, y que en 2 años pues van a ser, Chema, no sé quién es este señor, pero bueno, es broma, ¿eh? Entonces, tema de, pues una pregunta divertida, por eso la voy a soltar. Ciberseguridad, ¿para cuándo software contra virus? ¿Qué ha querido decir? Pues no es mejor atacar desde donde nos atacan que continuamente defenderse. Es decir, aquí un planteamiento nuevo en temas de ciberseguridad. ¿Esto es factible? No, que en vez de que nos ataquen, yo ya ataco primero y ya está. Esto, ¿cómo lo veis? Es divertido, por lo menos. No sé quién ha planteado porque no ha puesto nombre, sí. Pero me ha gustado la pregunta. Ah, pues mira, si quieres ampliar, pues... programas antivirus y antivirus, y lo que hay que hacer es, dado los expertos y la gente con tanto conocimiento que tenemos ahora, es dedicarlos a atacar a los que nos atacan. No dice en términos deportivos que la mejor defensa es una... Sí, si pudieses hablar en el micrófono. Sí. No, decía que no es... Gracias. ¿No es mejor una buena ataque que tanta defensa? Ya, lo que pasa es que habría que ver primero si es legal. Estaríamos convirtiendo, ¿no?, el ciberespacio en un entorno un poco en plan de guerra, un poco ataque sin arbitrario, y yo creo que necesitamos unas reglas también ahí. Yo creo que los estados, no lo van a decir nunca, pero yo creo que los estados sí juegan a eso, pero no las empresas privadas. Pero las empresas privadas no creo que no creo que lo podamos hacer, ni es ético, y yo creo que los estados desde hace mucho tiempo sí lo hacen, pero no empresas privadas. Vale. No vamos a entrar más allí. Pero, pues mira, hay otra pregunta. ¿Qué influencia creéis que tiene el procesamiento lingüístico en la inteligencia artificial? ¿Alguien se siente cómodo con esta pregunta sobre procesamiento lingüístico en la inteligencia artificial? Te miro a ti porque has hablado de voz, inteligencia artificial, pero... Y ahora hay muchos avances en esto y hablamos también de la importancia que tiene, ¿no? En voz, cómo nos comunicamos, incluso ahora hay desarrollos para intentar hacer bots humildes, bots que emocionalmente conecten con el usuario. En esto se está desarrollando y hay bastantes referentes en España en este sentido para hacer todo este ejercicio, ¿no? E incluso carreras que estaban un poco denostadas y que parecía que para qué servía estudiar filología o para estudiar determinadas carreras humanísticas, están encontrando en este área mucha salida porque es necesario. ¿Alguien más quiere comentar? No. Vale, otra pregunta que va sobre Big Data. ¿Qué método se usa en offline con respecto al Big Data? Y al final no me entero. Al Big Data, ya está. Es que no he leído hasta el final, pero me cuesta. Y la recolección de datos, ¿no? Debe ser, sí, al final. Repito la pregunta. ¿Qué método se utiliza en offline con respecto al Big Data y la recolección de datos? Sí. Bueno, pasamos a la siguiente, no os preocupéis. Hay una parte muy básica que es o te montas un sistema tipo Big Data con todo lo que tiene que ver en local, ¿no? O utilizas herramientas súper básicas como un Power BI o cosas así. Pero en offline poca cosa. Ahora mismo casi todo está, hasta lo tuyo, no está on-premise, normalmente lo tienes en un data center, ¿no? Sí. Sí, ahora en local es difícil. En local ya nadie... Bueno, ¿seguís teniendo cosas en local? Porque aquí hablamos mucho de... Nosotros antes teníamos, en el centro tenemos una especie de data center y ahí metían todas las máquinas para dar los cursos. Ahora lo tenemos todo integrado, pues nos conectamos a hostel franceses, alemanes, españoles, de todos los lados. Cada uno tiene sus máquinas montadas en data centers. O sea, prácticamente nada está on-premise ya. Vale. Bueno, hostel francés me ha gustado. Sí. Yo tiro por ahí. No, también me gusta España. Soy 50-50, así que no tengo problema con esto. Vamos a terminar por los tiempos con la última... tanta participación, Qué bueno tanta participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, no vamos a poder hacer todas las preguntas, si no en timing no salimos, pero sí que me gustaría tratar un tema que hemos hablado, que es bonito, que sí que tenemos que concienciarnos más, ¿no? ¿Y qué impacto prevéis que tendrá la sostenibilidad y el green computing en los próximos años? Es Rosa Cano que nos hace esta pregunta y sí que es algo que yo también creo que es muy importante y deberíamos de tener cada vez más en cuenta. Entonces, ¿qué impacto prevéis que tendrá sostenibilidad y green computing?
Bueno, yo aquí voy a hacer un apunte. El lunes estuvimos en otro evento también con gente de Telefónica, se lo comentaba antes a Yaisa, y ahí la aproximación que hicieron con todo el tema de las nuevas tecnologías es hacer el esfuerzo en los materiales, en los consumos. O sea que al final tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible que son los que nos tienen que guiar en las soluciones que presentemos en la sociedad. Entonces, todo esto tiene que venir, cuando hablamos de soluciones sostenibles, es soluciones que económicamente, medioambientalmente y socialmente cumplan con las tres, ¿no? Y en esa intersección común sea lo que presentemos. Por eso yo antes inicialmente hablaba desde la inclusión. Nosotros es un tema que sí hemos venido abordando porque vemos que es una barrera y que nos cuesta a veces que las soluciones se implementen con éxito, ¿no? Por ese rechazo muchas veces a lo desconocido, a cambiar las formas de trabajo y cómo nos relacionamos. Y luego la parte de consumos, no soy muy experta, pero el otro día un compañero tuyo de Telefónica no hablaba de los esfuerzos que están haciendo en materiales para que consuman menos en comunicaciones, por ejemplo. Pues yo creo que también ahí hay un recorrido en tecnología que hemos de hacer, ¿no? Hablamos antes del green computing, por ejemplo, como una de las tendencias en auge, aunque no había salido en ese top 5. ¿Alguna pregunta más, Philip? ¿Haría tiempo alguna más? Sí que me hubiera gustado escuchar el resto de participantes referente a este tema de sostenibilidad de Green IT. No sé si tienes un tema polémico que lanzar allí, Jorge. A ver, yo creo que aquí en este caso no hay polémica y tiene que haber unidad, ¿no? Nosotros seguimos cortando árboles para hacer periódicos, con lo cual por eso me he estado callado. Yo no digo ni pío. Sí, pero cada vez, pero cada vez más es digital. Bueno, también compráis libros, ¿no? Sí, cada vez es más digital. No era por este... Y traéis papeles a la mesa y demás. Sí. Es un tema complicado. Para mí es un tema muy complicado. Sí, vale. Entiendo que es complicado. Yo no encuentro... O sea, mi empresa no hace nada, vale. y esto no lo grabéis, en tema de sostenibilidad. Entonces, sí que es verdad que cuando te vas a la cloud estás compartiendo máquinas que antes tenías a casco porro, ¿no? Entonces, bueno, pero no es un tema, en mi caso, y siento decir esto, no es un tema que esté en la mesa. Vale. Y desde Telefónica tenéis allí... Yo la parte de Green Computing, la verdad es que no me puedo meter hasta demasiado. Sí es verdad que hay determinados proyectos que sí que abordan la sostenibilidad. Por ejemplo, uno en concreto que es el de la fabricación de dispositivos bajos en CO2 o cosas así, ¿no? Fomentar todo ese tipo de proyectos. Pero la verdad es que no tengo el conjunto, o sea que tampoco puedo... Bueno. Seguro mi compañero lo hubiese explicado mucho mejor que yo. Habló, por ejemplo, también mucho en el diseño de los dispositivos, que estáis haciendo un gran esfuerzo por pedirle a los proveedores el mínimo de componentes, porque al final, nos importe o no, nos miden a las empresas por distintos ratios y eso nos permite competir o no en según qué proyectos. Y todas en general hacen un esfuerzo por ser transparentes y demostrar cómo venimos trabajando. Y eso lo trasladamos a los proveedores. Entonces, Telefónica también hablaba en ese sentido. Para cualquier banderada de Telefónica. Pero vamos, tu compañero sí que explicó esos términos, ¿no? Que se esfuerzan en trasladarle también a los proveedores, en términos de huella de carbono, qué productos están suministrando para que tengan el mínimo impacto, ¿no? Al final te van a fichar en Telefónica. Sí. Ahora mismo, más que una tendencia, quizás es una preocupación que la mayoría de las empresas empiezan a asumir, y cada vez da gusto ver que cada vez más empresas empiezan a asumir ese tipo de preocupaciones. Pero al final nos va a pasar un poco, yo creo que como el tema de la accesibilidad digital, que hasta que no ha habido una normativa europea no se ha hecho realmente un esfuerzo por que eso exista realmente, y que todas las empresas estén un poco obligadas, entre comillas, a por lo menos tener unos planes y tener un mínimo de bajada de... depende del sector, claro, cada sector es totalmente distinto. Pero bueno, yo creo que llegará. Yo creo que tarde o temprano llegará. La preocupación está, cada vez hay más preocupación sobre el tema, entonces yo creo que poco a poco irá llegando, sí. Efectivamente, y se va a regular. En el 2015 Europa lo reguló con estrategia de economía circular. España, por motivos políticos que todos conocemos, todavía no ha dado ese paso, pero Europa está en segunda revisión. Y España va a trasladar, ya hay 10 indicadores, y las empresas entraremos ahí y nos mediremos. Y querremos mejorar esos ratios año a año, ¿no? O sea que eso va a ser una realidad. Pues muchas gracias por las preguntas.
Pues sí, muchísimas gracias porque muy amplia la participación. Incluso nos hubiera gustado tener tiempo para leer más, porque se han quedado algunas en el tintero. Pero tenemos que ir concluyendo, y antes de levantar la mesa redonda y pasar a departir todos juntos en un cóctel que tenemos preparado para que podamos charlar, vamos también a agradecer al último de nuestros, último y no por ello menos importante, de nuestros patrocinadores. Así que queremos contar con la presencia de Juan Amoedo, que nos presente a este patrocinador, al que le agradecemos también muchísimo que haya estado apoyándonos en esta presentación, en este ebook EZ System. Juan Amoedo, que nos puede presentar tanto su su organización como pues lo que nos aporta. ¿Qué tal, Juan? Muy bien. Agradecidos. Muchas gracias por me ha parecido un evento muy interesante. EZ, no sé si os suena, somos una empresa noruega que llevamos 20 años centrados pues en el CMS y el DXP. Una pregunta, ¿cuántos de vosotros sabéis lo que es DXP? Vale, fenomenal. Pues entonces os lo explico porque es una palabra un poco rara. Bueno, DXP es una plataforma de gestión de la experiencia digital, y lo que hacemos es fundamentalmente integrar y mejorar la experiencia de los usuarios, ¿no? Nosotros para ello pues hemos elaborado una plataforma de gestión de contenidos, de personalización de contenido, de gestión de multisite, multimarca, e-commerce y por supuesto pues PaaS, headless, una serie de funcionalidades que ayudan pues a hacer unitaria la experiencia del usuario, ¿no? Nosotros fundamentalmente nos centramos en el mercado europeo. Somos muy fuertes en Francia y Alemania, y bueno, pues acabamos de desembarcar pues hace 2 meses aquí en España. Ya tenemos una cartera importante de clientes, pero bueno, pues creemos que vamos a funcionar muy bien porque nuestra tecnología está basada en PHP Symfony. Con lo cual, pues aquí en España tenemos muchos amigos, y bueno, pues la cuestión es que buscamos o encajamos muy bien pues con empresas, grupos editoriales, empresas de media, que digamos que tienen pues necesidades complejas, que manejan grandes volúmenes de contenido y que necesitan pues una solución enterprise donde pues la escalabilidad, la seguridad, la reducción del time to market y del total cost ownership sean pues algo prioritario, ¿no? Y bueno, pues ya no quiero seguir metiendo rollo porque sé que ya es un poco tarde, y bueno, pues creo que tenemos un aperitivo, ¿no? Sí, ¿no? ¿O me equivoco? Ahora después, nada más que levantemos la mesa. Vale, y por supuesto agradecer a Open Expo y Fundación Telefónica pues la oportunidad de poder haber patrocinado este evento. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, y como bien decía Juan, pues vamos a departir dentro de un momentito ya aquí al ladito en un aperitivo en el que pues de manera más cercana se pueden hacer esas preguntas que se han quedado en el tintero también, seguro, y podemos compartir entre todos. Pero antes, una última pregunta, y es que uno de los proyectos también que patrocina Open Expo es el podcast Más Allá de la Innovación. En ese podcast siempre preguntamos a todos nuestros invitados, al final o al principio, la pregunta con la que queremos cerrar la mesa redonda. Innovación tiene una definición, la RAE, si la buscamos en la Wikipedia, pues también tiene una definición formal, pero es algo a lo que cada cual le da quizás su pequeño punto de vista, su pequeña visión personal, y nos pareció muy interesante también conocer desde el punto de vista de nuestros panelistas, pues qué es para ellos, en una breve frase o en un breve párrafo, qué es la innovación. Y si os parece así, pues terminamos en el mismo orden en el que empezamos. ¿Ya está? Bueno, para mí la innovación tiene como 2 vías. Una innovación que va mucho más a largo plazo, en la que puedes tener, por ejemplo, startups que se introducen en tu portfolio, ¿no? Y te ayudan a mejorar, pero luego también tú tienes tus soluciones, tus productos y soluciones que necesitas ir innovando poco a poco, y esa innovación al final la tienen, ese conocimiento lo tienen los propios ¿no? de desarrolladores o gente de producto que está en el día a día de esos productos y sabe perfectamente cómo evolucionarlos, ¿no? Entonces tenemos esas 2 visiones, una, el que ir innovando poco a poco esas soluciones, y luego otro que gracias a terceros nos ayudan a complementar esa visión, ¿no? Jorge.
Bueno, sí, a ver, para mí innovar, por aclararnos, innovar para mí no es inventar, con lo cual la parte de innovación que puedo hacer yo, que puedo hecho hacer yo en mi carrera o con los equipos con los que he trabajado, pues estamos en continua innovación desde que estamos en crisis, ¿no? Que ya llevamos muchísimo tiempo. A partir de ahí lo que hacemos es pues copiar lo que hacen otros, adaptarlo a nuestros negocios, intentar sobre eso sacar experiencias y buscar nuevos productos. Bueno, eso es un poco la innovación que hacemos en Vocento. Me gustaría que fuera diferente, pero eso es lo que hacemos a día de hoy. Pues para mí yo creo que innovar es crear soluciones y oportunidades, ¿vale? Coincido mucho con Jason que hay diferentes niveles de innovación, unos que pueden ser esos grandes retos que resolvemos de manera colaborativa y rediseñamos el futuro, y luego la innovación constante o continua para ir mejorando procesos y resultados. Pero yo diría así, crear oportunidades y soluciones. Javier. Totalmente de acuerdo. Sería coger esas tendencias que estamos viendo y aplicarlas al final a esos casos de uso que estamos diciendo, a esas necesidades que tenemos que cubrir, pero todavía no sabemos ni siquiera cómo cubrirlas ni que tenemos esa necesidad, ¿no? Bueno, en SACIR entendemos la innovación como las ideas aplicadas a negocio y que generen valor. Intentamos crear ese caldo de cultivo para que las ideas proliferen, asociarnos, no nos alejamos del negocio, qué problemas tenemos, qué queremos solucionar, hacia dónde queremos dirigirnos y que generen valor. O sea, que si tuviese que resumirlo en una frase, pues es que es la creatividad puesta en valor para la compañía. Interesante definición, por supuesto. A mí no me preguntan. No, a Philip no le pregunto porque lo vamos a oír en Más allá de la innovación. Eso, es lo que iba a decir. Oye, pues mira, en Más allá de la innovación, pues que es un proyecto que empezó hace un año, pero que estamos dando caña desde hace 4 o 5 meses con Paco, que estamos los dos. El profesional es él y yo soy el que está aquí pues aprendiendo mucho en este ámbito, y tratamos de divulgar con la aportación de muchísimos profesionales que cada uno tiene su definición, como aquí, de la innovación, y es lo que queremos seguir haciendo, ¿no? Aparte del proyecto Open Expo, que mucho de lo que estamos haciendo desde hace 7 años es divulgar, pues hemos querido abrir una nueva ventana para poder divulgar y compartir conocimiento, y espero que lo estamos consiguiendo. Así que suscribiros, un poquito de publi, suscribiros allí en iVoox, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y no me acuerdo, podcast audios de YouTube, donde quieran, y en más allá de la innovación.com. Y que tengáis, que tengamos vuestro feedback, es también bueno para poder mejorar, porque realmente muchas veces hacemos las cosas también desde Open Expo, pues, y necesitamos retorno, necesitamos saber pues si estamos haciendo las cosas bien, las cosas mal, para poder seguir y aportando valor, ¿no? Lo que hablabais aquí, pues queremos aportar valor, ¿no? En los diferentes proyectos que hacemos. Pues ya muchísimas gracias. Empezábamos dando las gracias y terminamos dando las gracias porque creo que es lo que corresponde a todos los miembros de la mesa: Yaiza Rubio, Jorge Oteo, Digna González, Javier Rodríguez y Mariola Terciado, por supuesto. También gracias a los que nos han seguido en streaming, a los que lo hagan después en el podcast del Espacio Fundación Telefónica o del podcast especial que tendremos en Más allá de la innovación. Y por supuesto agradecer también a nuestros patrocinadores 2Byte, Dolivar, Delonia Software y EZ Publish. Y gracias a ustedes por estar compartiendo con nosotros esta mañana y por tantísima participación. Ahora vamos a seguir teniendo más oportunidades de charlar de cerca y de, bueno, pues compartir un refrigerio y hacer pues todas las observaciones, preguntas sobre lo que hemos visto y más allá también, seguro que sí. Gracias a todos. Muchísimas gracias.